tal, Concha? Cele, ¿me escuchas? Tú la oyes, pero nosotros a ti no te oímos. O sea, vas a poder escuchar y a hablar intenta a veces aquí, ¿no? Aquí. Es que tienes el micrófono activado. ¿Por qué no te sales y vuelves a entrar? A ver si es un problema de que haya conectado mal. Que haga eso, ¿no? ¿Estás dando tú el micrófono, Cele? Es que tiene como chat, no Es que tiene como la cámara. Es que, por ejemplo, yo te intento dar aquí a activarte el micro, pero me dice, ¿no te aparece un mensaje en la pantalla? Dile que si no se puede conectar me mande las preguntas por WhatsApp y ya está. No vamos a estar aquí 2 horas. Que me la mande a mi WhatsApp, Vale, perfecto. Y si no, pues lo intentamos hacerlo, ¿vale? Cristina, ¿me oyes? Mira, soy Concha, sé que le has mandado a Charo las preguntas por el WhatsApp. No las vamos a leer, las haces tú, te damos paso y tú las haces, ¿vale? No. Activa el micrófono, que no te oímos, por favor. Vale, aquí está. Vale, ¿ahora sí? Sí, ahora. Vale, estupendo. Venga, gracias. Vale, gracias a vosotros. Buenos días a todos y a todas, o buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria telemática, de nuevo, desafortunadamente, de las ruedas de prensa de
por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Quiero, en primer lugar, trasladar las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que han tenido allegados o seres queridos que no han podido sobrevivir a la pandemia COVID-19, que en las últimas semanas nos está azotando a todo el mundo, a toda Europa y, por supuesto, a España y a Extremadura de una forma bastante importante. En segundo lugar, quiero desearle una recuperación pronta y completa a todas aquellas personas que en este momento, bien estén en domicilio, bien estén en residencias, bien estén en centros hospitalarios, están convalecientes como consecuencia de la infección por coronavirus y han desarrollado la enfermedad COVID-19. Quiero que se recuperen, quiero trasladarle todo el ánimo del mundo para sobrellevar estos momentos complicados y que se restablezcan completamente. Quiero felicitar y agradecerles infinito el trabajo que desarrollan todos los profesionales que trabajan para nuestro sistema sanitario, todos los profesionales que lo están dando todo para atender a los centros residenciales, a todos los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales. Quiero felicitar también a los voluntarios y voluntarias y a todos los trabajadores esenciales que nos están haciendo la vida mucho más fácil en estos momentos tan complicados. Le agradezco a la sociedad su compromiso, su entrega, su disposición a la colaboración, su capacidad de lucha con respecto a esta maldita pandemia. Quiero agradecerle a toda la sociedad extremeña el comportamiento ejemplar, en su mayoría, en el cumplimiento de todas las medidas y de todas las recomendaciones que se le hace por parte de la Junta de Extremadura y por parte de sus ayuntamientos. Y en este sentido quiero también agradecerle a todos los alcaldes y alcaldesas que en todo momento han tenido que afrontar situaciones difíciles en sus poblaciones. En relación a cómo se encuentra la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, decirles que en los datos consolidados a fecha de ayer por parte del Sistema Nacional de Salud, tenemos noticias que dan cierta esperanza para seguir luchando contra esta pandemia. Estos datos para la esperanza son que seguimos reduciendo la incidencia acumulada a los 7 días y que esperemos que pronto tenga un reflejo en la incidencia acumulada a los 14 días. Si bien es verdad que en ambas nos encontramos por encima de la media nacional, como ya llevamos haciendo desde hace unos días, en la incidencia acumulada a los 7 días estamos viendo cambios, estamos viendo mejorías, estamos viendo reducciones en esos niveles. La incidencia acumulada en el día de ayer a los 7 días era de 283,13 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días. Otro de los datos esperanzadores es que esta cifra, cuando se compara con la incidencia acumulada a los 14 días, supone el 48%. Siempre que esta cifra está por debajo del 50%, es un indicador precoz de que la curva, de que la ola epidémica está con cierta tendencia al control, con cierta tendencia al aplanamiento, al menos, de esa curva. Y otro de los datos positivos que tenemos que darle a la ciudadanía para alentarles a que merece la pena seguir en la lucha contra el coronavirus es que
Cuando hacemos los cálculos de la incidencia acumulada tanto a los 14 días como a los 7 días de las personas que han iniciado síntomas, estamos bastante por debajo de la media española. Quiere eso decir que estamos diagnosticando por infección por el SARS-CoV-2 a muchas personas que son asintomáticas. Y eso es un indicador de que estamos haciendo diagnósticos precoces, de que nuestro rastreo, de que nuestro seguimiento, de que nuestras medidas de protección y de prevención están sirviendo para, en la medida de lo posible, disminuir, si cabe, los ingresos hospitalarios y disminuir el sufrimiento desde el punto de vista de la salud de la ciudadanía. A excepción de pocas localidades, en todas aquellas localidades donde hemos tomado medidas, bien de reducción de aforos o bien de cierres perimetrales, o ambas cosas, se está demostrando que estas medidas son eficaces. En la mayoría de las poblaciones se están comportando de una forma adecuada y estamos consiguiendo controlar la incidencia de una forma progresiva. Debemos decir en este momento que en Extremadura hemos tomado decisiones, bien en el aislamiento perimetral, bien en el control de los aforos, hasta en el 57% de la población. El 57% de los extremeños y de las extremeñas en este momento se encuentran en una situación o viviendo en una localidad que tiene algún tipo de medida adoptada. 15.607 extremeños y extremeñas tienen además un aislamiento perimetral en su localidad. 233.625 se encuentran en este momento en un nivel de alerta o con medidas correspondientes a un nivel de alerta 3. Y también en este momento 346.311 personas se encuentran con medidas correspondientes a un nivel de alerta 2. Por lo tanto, estamos adoptando en Extremadura todas las medidas necesarias, todas las medidas adaptadas a la realidad y todas las medidas proporcionales y proporcionadas a la realidad de la pandemia que vivimos. No obstante, las cifras relativas a la ocupación de camas hospitalarias y las cifras relativas a la ocupación de camas de UCI en nuestros hospitales comienza a ser importante. Tal es el caso que la media de la comunidad autónoma en el porcentaje de ocupación de camas en este momento en la comunidad autónoma de Extremadura está alrededor del 11% de camas de agudos en hospitales. Y el porcentaje de ocupación de camas de UCI por COVID en la comunidad autónoma de Extremadura está alrededor del 23% en la comunidad autónoma. Está por debajo de la media nacional, pero eso no significa que no nos preocupe y que no tengamos que adoptar determinadas medidas que conlleven a una reducción más rápida, si cabe,
de la incidencia acumulada para que protejamos al sistema sanitario y en esa protección al sistema sanitario, el sistema sanitario pueda atender a otras enfermedades que no son COVID. Y además, esto no significa que no debamos adoptar medidas que potencien a las medidas ya adoptadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de tal forma que nos permitan disminuir de forma más rápida, y ese es el objetivo, la incidencia de la enfermedad a los 7 días y que posteriormente eso se refleje en la incidencia acumulada a los 14 días. Porque eso evitará que tengamos que tomar decisiones más drásticas más adelante. Por lo tanto, les anuncio que en el Consejo de Gobierno extraordinario del día de hoy se ha decidido declarar en la Comunidad Autónoma de Extremadura el nivel de alerta 3 o nivel de alerta alto y, por lo tanto, en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura y en todos sus municipios aplicaremos durante los próximos 14 días, a partir de que se publique en el Diario Oficial de Extremadura, reducciones de aforos en consonancia con el nivel de alerta 3 o nivel de alerta elevado. Tengan o no tengan casos las poblaciones, estén en el nivel de alerta 3 o estén sin nivel de alerta las poblaciones, en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura y en todas las poblaciones. Los aforos los recibirán todos y cada uno de ustedes. Y además los aforos serán publicados como un anexo a la norma que se publique en el Diario Oficial de Extremadura para que todos los extremeños y las extremeñas sepan cuáles son los niveles de control de aforo, para que quede absolutamente claro. Aunque se haga referencia en el texto articulado de la norma, se publicarán también como un anexo en forma de tabla que permita conocer cuáles son los aforos dentro de las diferentes actividades que podemos realizar. Quiero decirle que esto no conlleva ningún cambio en el cierre perimetral de la comunidad autónoma, no se confina la comunidad autónoma. Quiero decirles que no se perimetran más localidades que las ya perimetradas por decisiones de consejos de gobierno anteriores y que lo único que hacemos es aplicar un nivel de alerta, aplicar unas medidas del control de los aforos para permitir y con el objetivo, con la esperanza y con el deseo de poder reducir de forma más rápida la incidencia acumulada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La norma se publicará a lo largo del fin de semana, lo antes que nos sea posible una vez que le hayamos dado la forma jurídica adecuada. Hasta dar esta rueda de prensa se lo he comunicado a los agentes económicos y sociales. Se lo he comunicado también al presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias. Y se lo he comunicado a todos los portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura.
De la misma forma, y aunque no sea necesario, porque no es un decreto del presidente, haremos la comunicación oficial al Ministerio de Sanidad para que lo registre entre ese acuerdo nacional en materia de salud pública que se construyó o que construimos entre todos en el último pleno del Consejo Interterritorial del pasado miércoles. Adoptamos medidas de aforo, pero eso no sustituye en ningún momento el que apelemos a las recomendaciones básicas que hay que recordarle a la ciudadanía. Distancia de seguridad, uso de mascarilla, reducir la movilidad a lo mínimo indispensable y el lavado de manos. Porque solo esas medidas, solo el esfuerzo conjunto de toda la sociedad con la política será la que logre vencer al virus. Por mi parte, nada más, y dispuesto a las preguntas que ustedes tengan sobre esta u otras cuestiones. Buenas tardes a todos y muchas gracias, vicepresidente, por su intervención. Volvemos, desafortunadamente, a las ruedas de prensa virtuales. Os pido que pidáis la palabra y la haré dando en función del orden en el que la hayáis pedido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Óscar Bailador, de Radio Nacional. Sí, consejero. Aunque ha dicho que los aforos irán en esa publicación del DOE, sobre todo para que los extremeños ya lo sepan, por ejemplo, en bares, restaurantes y comercios, ¿cuáles serán esos aforos? En los locales comerciales serán del 40%. Si los locales comerciales están dentro de un centro o parque comercial, en las zonas comunes serán de un 30%. En los hoteles y alojamientos turísticos, la ocupación de las zonas comunes irán al 35%. En los locales de hostelería y restauración se prohibirá o no estará permitido el consumo en barra. Dentro del local no se podrá superar el 40% del aforo. Las mesas o agrupaciones de mesa deben tener un máximo de 6 personas si estos son no convivientes. Y las terrazas al aire libre autorizadas, el porcentaje de ocupación en ningún caso podrá superar el 50%. Y siempre guardando la distancia de seguridad. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No se oye. Abre el micro. Cristina, ábrete el micrófono, por favor. ¿Así? ¿Ahora sí? Ahora sí, vale, Cristina, perfectamente. Ahora sí me escucháis, vale. Sí, que digo que hago las preguntas que le había formulado a Charo, ¿verdad? Las de WhatsApp. No le he entendido la pregunta. ¿Puede hablar más despacio, por favor? Sí. Bueno, nosotros queríamos preguntar si se están haciendo segundas PCR en todas las áreas sanitarias de Extremadura, porque nos ha llegado nuestra redacción que en algunas áreas se les dice a los pacientes que una vez que pasen los 2 días después de haber dado positivo en la primera PCR, que ya podrían hacer vida normal, sin necesidad de hacerse una segunda PCR. ¿Este ya va a ser el protocolo que se va a seguir a partir de ahora? Vamos a ver. En los contactos estrechos, que es donde se ha cambiado el criterio, en el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad no se establece que se realice ninguna PCR, ni al inicio ni al final. Sería un aislamiento de 10 días de ese contacto estrecho y si no desarrolla síntomas,
lo único que tiene que estar es aislado y en vigilancia sintomática. Si no desarrolla ningún síntoma, no es necesario realizar PCRs. En Extremadura se han venido realizando de forma con las mayores garantías posibles, se han venido realizando en los contactos PCRs al inicio de haber declarado el caso como un contacto estrecho y también una PCR para dar el alta. Sabiendo que el protocolo del Ministerio no establece en ningún caso que se realicen PCR de inicio y de final del periodo de aislamiento, nosotros lo que hemos decidido, y eso lo están implementando las distintas áreas de forma progresiva, es realizar durante el periodo de aislamiento de la persona que es contacto estrecho una PCR a los 7 días. Y me puede preguntar usted, ¿y por qué a los 7 días? Pues porque a los 7 días ha pasado el periodo ventana que, de realizarse antes, podría dar un falso negativo la PCR. Y además está cerca de los 10 días, que permite que si la PCR a los 7 días es negativa, a los 10 días se le pueda dar el alta epidemiológica con total tranquilidad. Y esa es la decisión acordada por parte de los técnicos, que en este momento es la que se está aplicando de forma progresiva en las distintas áreas de salud. Aunque esta persona diera negativo, sí, debería estar otros 3 días más hasta los 10 en aislamiento, ¿verdad? Ahí hay controversia entre los técnicos. Hay técnicos que dicen que a partir de los 7 días no pasa nada y hay técnicos que dicen que hay que esperar a los 10 días. Nosotros esperaremos a los 10 días. Vale. Y también querría saber si se le ha facilitado ya a todas las policías locales de la región los datos de las personas que están confinadas, porque sí, según nos han comentado, hay algunos ayuntamientos donde todavía no han esa información y temen que haya personas que estén saltándose las normas y que estén incumpliendo cuando son positivos. Ahora mismo se están facilitando a través de la delegación del Gobierno, pero espero que a lo largo del fin de semana salga la resolución que ya nos permita darle a las policías locales los datos de aquellas personas que tienen que realizar aislamiento. Ya está la resolución hecha y creo que la tendré a la firma a lo largo del día de hoy. ¿Alguna pregunta más? Pues paso, vicepresidente, a leer las preguntas que nos hace Celestino Vinagre del diario Hoy, que tenía algún problema con el audio. Sí. Dice, ¿la Junta es partidaria de que el Gobierno declare a partir de la próxima semana un nuevo confinamiento total con los actuales indicadores de contagio? Con los actuales indicadores de contagio, no. Pero hay que ir viendo cómo se va desarrollando la pandemia. Pero con los actuales indicadores de contagio, nosotros no tenemos en este momento ningún criterio técnico que avale que vayamos a un confinamiento. Otra pregunta que nos hace llegar Celestino es ¿qué ocurre con los aforos en ceremonias religiosas, misas, velatorios, actos culturales y actos deportivos? Pues se reducen notablemente en los lugares de culto. Se van al 25% del aforo, tanto en los lugares de culto como en las ceremonias que se celebren también por vía civil, al 25% del aforo. Y luego el público en los eventos deportivos solo estará permitido y con reducción. Solo estará permitido en aquellos que se celebren al aire libre. No hay más preguntas. Muchas gracias a todos y muchas gracias, vicepresidente. Un segundo.
Perdón, me dicen, es que estaban terminando y adaptándolo al nivel del Ministerio, Celes, decirte que no está permitido la asistencia de público a los eventos deportivos. Pues si no hay ninguna pregunta más, No obstante, ya digo que recibirán ahora, de que pasen unos minutos, recibirán el resumen de los aforos para que no haya ningún problema a la hora de transmitir la información. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas y mucha suerte. Muchas gracias.